La historia de Juana de Arco comienza en la pequeña aldea de Domremy, en la campiña francesa. Este pintoresco lugar, con sus verdes campos y ríos serpenteantes, era un refugio de tranquilidad en medio de tiempos turbulentos. La aldea, aunque pequeña, estaba llena de vida y actividad, con campesinos trabajando arduamente para ganarse la vida. Nacida alrededor de 14-12, Juana era una niña de orígenes humildes. Desde temprana edad, mostró una determinación y una fuerza de carácter que la distinguían de los demás niños de su edad. Su vida, aunque sencilla, estaba marcada por una profunda espiritualidad y un sentido del deber. Sus padres, Jacques d'Arc e Isabelle Romé, eran campesinos. Trabajaban incansablemente para mantener a su familia, enseñando a Juana y a sus hermanos el valor del trabajo duro y la importancia de la fe. La familia d'Arc era conocida en la aldea por su devoción y su integridad. Ellos inculcaron en Juana una profunda fe y amor por Dios. La religión jugaba un papel central en la vida de la familia, y Juana asistía regularmente a la iglesia, donde encontraba consuelo y guía en sus oraciones. Su fe era una fuente constante de fortaleza y esperanza. Juana creció rodeada de los ritmos de la vida rural. Los días comenzaban temprano con el canto del gallo y estaban llenos de tareas como cuidar de los animales, trabajar en los campos y ayudar en las labores domésticas. A pesar de las dificultades, había una belleza simple en la vida cotidiana de Domremy. La vida en Domremy era sencilla. Las casas eran modestas, construidas con madera y piedra, y los caminos eran de tierra. La comunidad era unida, y todos se conocían y se ayudaban mutuamente. Este sentido de comunidad y apoyo mutuo fue fundamental en la formación del carácter de Juana. Los días estaban llenos de quehaceres y del cuidado de los campos. La agricultura era la principal fuente de sustento, y cada miembro de la familia tenía un papel que desempeñar. Juana, aunque joven, no era una excepción, y trabajaba junto a sus padres y hermanos. Juana aprendió la importancia del trabajo duro y la devoción a la familia. Estas lecciones, impartidas a través del ejemplo de sus padres, se convirtieron en los pilares de su vida. La familia d'Arc era un modelo de unidad y esfuerzo compartido. Era conocida por su piedad y compasión. Desde temprana edad, Juana mostró una empatía notable hacia los demás, especialmente hacia los más necesitados. Su bondad y su disposición para ayudar a los demás la hicieron querida en su comunidad. A menudo asistía a la iglesia y ofrecía oraciones por su comunidad. La iglesia era un lugar de refugio y paz para Juana, donde podía conectarse con su fe y encontrar consuelo en tiempos de incertidumbre. Sus oraciones eran sinceras y llenas de esperanza. A pesar de su corta edad, Juana poseía una fuerte brújula moral y un profundo sentido de la justicia. No toleraba la injusticia y siempre buscaba hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Este sentido de justicia sería una fuerza motriz en su vida futura. La Guerra de los 100 años proyectó una larga sombra sobre Francia durante la infancia de Juana. Este conflicto prolongado entre Francia e Inglaterra trajo consigo una gran cantidad de sufrimiento y devastación. Las noticias de las batallas y las pérdidas llegaban incluso a las aldeas más remotas. El conflicto con Inglaterra había devastado la tierra, dejando a muchos en la desesperación. Las aldeas fueron saqueadas, los campos quemados y las familias separadas. La guerra trajo consigo una sensación de desesperanza y miedo que se sentía en toda la región. Las historias de batallas y derramamiento de sangre eran comunes. Los relatos de valentía y sacrificio, así como de tragedia y pérdida, se contaban alrededor de las hogueras y en las reuniones comunitarias. Estas historias dejaron una marca indeleble en la joven Juana. El otrora gran reino parecía estar al borde del colapso. La monarquía francesa estaba debilitada y la moral del pueblo estaba en su punto más bajo. La incertidumbre y el caos reinaban, y muchos se preguntaban si Francia alguna vez se recuperaría. Estas historias de sufrimiento dejaron una profunda impresión en la joven mente de Juana. Ella escuchaba atentamente los relatos de los soldados y los viajeros, y su corazón se llenaba de tristeza por el sufrimiento de su pueblo. Esta empatía y compasión serían fundamentales en su misión futura. Incluso de niña, Juana mostraba una notable piedad y sensibilidad. Su fe y su compasión la distinguían de los demás, y muchos en su comunidad veían en ella un espíritu especial. Su devoción y su bondad eran evidentes para todos los que la conocían.
era conocida por su bondad hacia los pobres y los enfermos. Juana no dudaba en ofrecer su ayuda a aquellos que la necesitaban, ya fuera con una palabra amable, una oración o una acción concreta. Su generosidad y su espíritu de servicio eran inspiradores. Su profunda fe le proporcionaba consuelo en tiempos inciertos. En medio de la guerra y la incertidumbre, la fe de Juana era una luz guía. Ella encontraba en su relación con Dios la fuerza para enfrentar los desafíos y la esperanza para un futuro mejor. Poco sabía que pronto sería lanzada al escenario mundial, destinada a jugar un papel fundamental en el destino de Francia. La joven campesina de Domremy estaba destinada a convertirse en una figura histórica, cuya fe y valentía cambiarían el curso de la historia. A la edad de 13 años, la vida de Juana dio un giro extraordinario. Era una joven campesina en una pequeña aldea de Francia, llevando una vida sencilla y sin mayores sobresaltos. Sin embargo, el destino tenía otros planes para ella. Comenzó a experimentar visiones y a oír voces. Estas experiencias no eran comunes ni fáciles de entender para una niña de su edad. Estas no eran las imaginaciones fugaces de una niña, sino experiencias poderosas y vívidas. Las visiones eran tan claras y las voces tan nítidas que no podía ignorarlas. Las voces se identificaron como San Miguel, Santa Margarita y Santa Catalina. Estos santos le hablaban con una autoridad y una claridad que la dejaban sin aliento. Le instruyeron a llevar una vida piadosa y a ayudar al delfín, Carlos, a reclamar su legítimo trono. Juana, aunque asustada, sentía una profunda conexión con estas figuras celestiales. Las voces se volvieron cada vez más insistentes, instando a Juana a la acción. No solo le pedían que rezara, sino que actuara con valentía y determinación. Hablaban de una misión divina que se le había confiado, una misión para salvar a Francia de la dominación inglesa. Al principio, Juana dudó. ¿Cómo podría una joven campesina tener un impacto tan grande en el destino de su nación? Era solo una joven de origen humilde. Su vida hasta ese momento había sido simple, dedicada a las tareas del campo y a su familia. ¿Cómo podría emprender una tarea tan monumental? Las dudas la asaltaban constantemente, pero las voces no cesaban. Sin embargo, las voces persistieron, llenándola de un sentido de propósito y determinación. Cada día, las instrucciones se volvían más claras y su resolución más firme. Impulsada por su fe y la certeza de sus visiones, Juana supo que ya no podía ignorar el llamado. Sabía que debía actuar, aunque el camino fuera incierto y lleno de peligros. Las voces se habían convertido en sus compañeras constantes, guiando sus pasos y fortaleciendo su resolución. Cada día, sentía que su misión era más clara y su propósito más definido. Comprendía los riesgos que implicaba, pero sentía una inquebrantable convicción de que Dios estaba de su lado. Su destino la esperaba. No podía permitir que el miedo la detuviera. Juana confió en su familia y amigos, compartiendo sus extraordinarias experiencias. Les habló de las visiones y de las voces, esperando encontrar apoyo y comprensión. Algunos descartaron sus afirmaciones como meras fantasías, mientras que otros reconocieron la profundidad de su convicción. Las reacciones fueron mixtas, pero Juana no se dejó desanimar. Sin desanimarse por el escepticismo, Juana se mantuvo firme en su creencia. Sabía que su misión era real y que debía seguir adelante, sin importar las dudas de los demás. Las voces eran reales para ella y su mensaje era claro. No podía ignorar lo que había experimentado y estaba decidida a cumplir con su destino. Ella respondería a su llamado. Con una fe inquebrantable y una determinación férrea, Juana se preparó para la misión que cambiaría su vida y la historia de Francia para siempre. Decidida a cumplir su misión divina, Juana buscó a Robert de Baudricourt, el capitán de Vaucouleurs. Este encuentro no fue sencillo, ya que Baudricourt era conocido por su escepticismo y pragmatismo. Juana, sin embargo, no se dejó intimidar por su reputación. Con una determinación inquebrantable, se presentó ante él, vestida con humildes ropas campesinas, pero con una mirada que reflejaba una fuerza interior extraordinaria. Le reveló sus visiones y su misión. Habló con una pasión y una claridad que no dejaban lugar a dudas sobre la sinceridad de sus palabras. Describió cómo había sido visitada por santos y ángeles, quienes le habían encomendado la tarea de liberar a Francia de sus opresores y coronar al delfín Carlos como rey legítimo. Inicialmente escéptico,
Baudricourt finalmente reconoció la fuerza de la convicción de Juana. Aunque al principio dudó de sus afirmaciones, la intensidad de su fe y la precisión de sus visiones lo hicieron reconsiderar. Poco a poco, comenzó a ver en ella no solo a una joven campesina, sino a una enviada divina con un propósito claro y poderoso. Le proporcionó una escolta de soldados y le permitió viajar a Chinon, donde se encontraba el delfín Carlos. Este viaje no era solo un simple traslado, era una travesía cargada de simbolismo y esperanza. Los soldados que la acompañaban no solo la protegían, sino que también se convertían en testigos de su misión divina. El viaje a Chinon estuvo lleno de peligros. Los caminos eran traicioneros y las emboscadas de los enemigos eran una amenaza constante. Sin embargo, Juana no mostró miedo. Su fe en su misión y en la protección divina la mantuvieron firme y decidida a seguir adelante, sin importar los obstáculos que encontrara en su camino. Inglaterra y sus aliados controlaban gran parte de Francia. Las tierras que Juana atravesaba estaban plagadas de conflictos y tensiones. Cada paso que daba la acercaba más a su destino, pero también la exponía a mayores peligros. A pesar de esto, su determinación no flaqueó. Sin embargo, Juana se mantuvo impávida. Su coraje y su fe eran inquebrantables. Cada día de viaje era una prueba de su resistencia y de su compromiso con su misión divina. Los soldados que la acompañaban no podían evitar sentirse inspirados por su valentía y su determinación. Se vistió con ropa de hombre para protegerse y montó a caballo con la confianza de un soldado experimentado. Esta decisión no solo era práctica, sino también simbólica. Al vestirse como un hombre, Juana desafiaba las convenciones de su tiempo y demostraba que su misión trascendía las normas sociales y de género. Su fe inquebrantable le sirvió de escudo y su determinación de espada. Cada paso que daba era un testimonio de su compromiso con su misión divina. Su presencia y su convicción inspiraban a todos los que la rodeaban, convirtiéndola en un faro de esperanza en tiempos oscuros. Al llegar a Chinon, Juana solicitó una audiencia con el delfín. Este momento era crucial, ya que necesitaba convencer a Carlos de la legitimidad de su misión. Su llegada a la corte fue recibida con curiosidad y escepticismo, pero Juana no se dejó intimidar. Carlos, consciente de la reputación de Juana pero cauteloso ante sus afirmaciones, ideó una prueba. Quería asegurarse de que esta joven campesina realmente tenía una conexión divina y no era simplemente una impostora. Decidió disfrazarse y mezclarse entre sus cortesanos para ver si Juana podía reconocerlo. Se disfrazó entre sus cortesanos, con la esperanza de engañarla. Sin embargo, Juana, guiada por su visión divina, lo reconoció inmediatamente. Este acto de reconocimiento no solo sorprendió a Carlos, sino que también reforzó la creencia de muchos en la corte de que Juana realmente estaba guiada por una fuerza superior. Se acercó a él con reverencia y declaró su misión de coronarlo rey de Francia. Sus palabras eran claras y llenas de convicción. Prometió que, con la ayuda de Dios, liberaría a Francia de sus enemigos y llevaría a Carlos a su legítimo trono. La fe inquebrantable de Juana y la convicción en su voz tuvieron un profundo impacto en Carlos. Aunque inicialmente dudaba de sus afirmaciones, la pasión y la sinceridad de Juana lo conmovieron profundamente. Comenzó a ver en ella no solo a una joven campesina, sino a una líder inspirada por una misión divina. Accedió a proporcionarle un ejército y los recursos que necesitaba para levantar el asedio de Orleans, una ciudad de importancia estratégica que había estado bajo asedio inglés durante meses. Esta decisión marcó un punto de inflexión en la guerra y en la vida de Juana. Juana, ahora vestida con una armadura brillante y llevando una bandera adornada con la flor de lis, cabalgó al frente del ejército francés, lista para enfrentarse al enemigo. Su transformación de una humilde campesina a una líder militar fue un testimonio de su fe y determinación. Con cada paso que daba, Juana se acercaba más a cumplir su misión divina y a cambiar el curso de la historia de Francia. Juana, ahora vestida con una armadura brillante y llevando una bandera adornada con la flor de lis, cabalgó al frente del ejército francés, lista para enfrentarse al enemigo. Su transformación de una humilde campesina a una líder militar fue un testimonio de su fe y determinación. Con cada paso que daba, Juana se acercaba más a cumplir su misión divina y a cambiar el curso de la historia de Francia.